Don Mateo despertó antes del amanecer, como lo había hecho durante décadas, con el cuerpo cansado, pero el alma aún resiliente. El cielo estaba cubierto de densas nubes, de esas que prometen lluvia, pero también silencio. Caminó hacia el río con las redes al hombro y los pies descalzos, hundiéndose ligeramente en el frío lodo de la orilla. Era un día como cualquier otro, poca pesca, ninguna garantía y muchas oraciones murmuradas entre una redada y otra. La fe era lo único que llevaba consigo cada día sin quejarse. Sus ojos, ya marcados por el tiempo, aún buscaban señales de abundancia en el agua. Pero ese día, todo parecía más vacío de lo habitual. Mientras ajustaba la red enredada en una rama, oyó algo que lo dejó paralizado. Un sonido que no provenía de la naturaleza ni de los pájaros. Era humano, urgente. Un grito agudo que atravesaba el aire sofocante del atardecer. ¡Socorro! La voz parecía frágil, pero desesperada, como si se desvaneciera. Don Mateo lo dejó todo y se dio la vuelta. Allí, al otro lado de un recodo del río, algo se movía bruscamente en el agua. Entrecerró los ojos y se le aceleró el corazón. Era una niña arrastrada por la corriente, luchando con sus pequeñas armas contra una fuerza mucho mayor que ella. Y lo más aterrador, nadie cerca, ni un alma, ningún sonido salvo el grito, tragado por el agua y el viento aullando entre los árboles. Sin pensar en nada más que en la vida que se le escapaba, don Mateo corrió. Sus botas se hundieron en el barro. Las ramas le arañaron los brazos, pero ni siquiera lo sintió. «Aguanta, niña, aguanta», repitió sin aliento. Al acercarse al borde, vio a la niña con medio cuerpo sumergido, la cabeza casi hundida, el pelo desparramado como algas. El miedo le atenazaba el pecho como nunca antes. «No puedo llegar tarde, no puedo». Sin dudarlo, saltó al agua helada. El impacto fue como una descarga, pero nadó con fuerza, brazadas cortas y fuertes contra la corriente que insistía en empujarlo hacia atrás. Su cuerpo ya no tenía la juventud de antes, pero había una fuerza que provenía de otro lugar, algo más allá de lo físico. Fe, coraje, instinto. La chica se resistía cada vez menos y él sabía lo que eso significaba. Cuando finalmente la alcanzó, la agarró del brazo con fuerza. «Ahora está conmigo, ahora está a salvo», susurró, incluso sin saber si ella aún podía oírlo. Con gran dificultad logró llevarla a la orilla. La depositó con cuidado sobre la tierra húmeda. La niña estaba inconsciente. Tenía los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Apretó la oreja contra su pequeño pecho y por un instante solo oyó silencio. La desesperación lo azotó como un rayo. «No, no, por favor», murmuró. Y entonces, en un suspiro casi imperceptible, oyó un frágil sonido de vida. Un leve suspiro. Estaba viva, muy débil, pero viva. Don Mateo miró a su alrededor, pero no apareció nadie, ni una sola mano que la ayudara. El viejo pescador la levantó en brazos, protegiéndola con su propio cuerpo del viento que empezaba a soplar con más fuerza. «Estarás bien, te lo prometo», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Empezó a caminar con ella en brazos, sintiendo el peso del agua y la responsabilidad. Con cada paso, algo en su interior cambiaba. Esto no era solo un rescate, era una llamada, una ruptura con la rutina que ya había aceptado como su destino, un soplo de propósito en un mundo donde se sentía invisible. Y allí, entre el barro, el viento y el silencio, comenzó una historia que nadie en el pueblo podría haber imaginado. El cuerpo de don Mateo aún temblaba de frío al llegar a la puerta de su pequeña casa de madera, cargando en brazos a aquella frágil niña, de apariencia desconocida, envuelta en silencio y misterio. El viejo techo crujía con el viento, las tejas sueltas chocaban entre sí,
y el interior de la casa olía a tierra húmeda y leña vieja. Todo allí era sencillo: una mesa torcida, 2 sillas, un estante con algunos utensilios desgastados y una cama contra la pared hecha de tablones y un colchón delgado. Era poco, pero eso era todo lo que tenía, y se lo dio todo a ella. Colocó a la niña con cuidado sobre la cama como si fuera de cristal. Temblaba, casi inconsciente. Tenía los labios pálidos y agrietados, la piel húmeda de sudor, la frente ardiendo de fiebre. Don Mateo se quitó la manta y la envolvió en ella. Luego encendió el fuego en la vieja estufa y preparó una infusión, la que siempre había usado para dolores de cabeza, resfriados y tristeza. Humedeció un paño limpio y le secó la frente. Le habló suavemente como si pudiera oírla. «Estás a salvo ahora, pequeña. Aquí nadie te hará daño». Mientras el agua hervía, colocó las mantas restantes, 2 como máximo, encima. El viento aullaba afuera y las grietas de la madera dejaban entrar la fría niebla nocturna. Empujó un baúl contra la puerta para evitar que el viento la abriera. Se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida. La niña empezó a gemir, suavemente, entre sollozos y delirio. Movía la cabeza de un lado a otro, murmurando palabras sin sentido. Ardía de fiebre. Don Mateo se levantó rápidamente y trajo una palangana de agua fría. Repitió los gestos de cariño, sin saber su nombre, sin saber si alguien vendría a buscarla. Solo sabía que ella estaba allí y que lo necesitaba. Y eso, por extraño que pareciera, lo hacía sentir necesitado. «Shh, se acabó. Ya estás en casa», susurró, sin saber si era cierto. Porque allí, en esa casa olvidada por todos, había más calor que en muchos palacios. Era el calor de la compasión. Amanecía lentamente. Don Mateo no podía dormir. De vez en cuando le tomaba la mano para ver si aún estaba tibia. Con cada suspiro que ella daba, él cerraba los ojos y murmuraba una oración. A veces se arrodillaba en el suelo y le hablaba a Dios como se le habla a un viejo amigo. «No sé quién es esta niña, Señor, no sé de dónde salió, pero se cruzó en mi camino, y sabes que no soy de los que niegan ayuda a los necesitados. Si su vida pende de un hilo, tómame en su lugar. Ya he vivido demasiado, ni siquiera ha empezado». Y lo dijo con tanta fe que el silencio de la casa parecía escucharlo. Los minutos transcurrían lentamente. Afuera, el mundo parecía suspendido, el pueblo dormía, los grillos callaron, el viento amainó. Por la ventana todo era niebla, sombras y viento azotando con fuerza, pero dentro de aquella pobre choza había un pescador arrodillado y una niña luchando en silencio por sobrevivir. En aquella habitación estrecha, invisible a los ojos de cualquiera que pasara por la calle, algo más grande estaba sucediendo, porque mientras la muchacha dormía y deliraba, mientras don Mateo permanecía allí, firme como un pilar, algo incomprensible se movía a su alrededor, algo silencioso. Pero eso lo cambiaría todo. ¿Crees que Dios envía a las personas en el momento exacto en que más las necesitamos? Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y si esta escena te tocó el corazón, no olvides dejar un me gusta. La tenue luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las grietas del viejo bosque, perforando la espesa niebla que aún se cernía sobre el pueblo. El viento frío había cesado, y el silencio dentro de la casa era casi sagrado. Don Mateo estaba sentado junto a la cama, con las manos entrelazadas y los ojos hinchados por la vigilia. Había pasado toda la noche allí, atento a cada movimiento de la niña, atento al tiempo, atento a Dios. La tetera aún desprendía un poco de vapor, y el paño húmedo en su frente estaba casi seco.
El pescador estaba cansado, sí, pero su corazón estaba en paz. Había hecho todo lo posible. El resto escapaba a su control. De repente, un suave sonido la sobresaltó y abrió los ojos. La niña movió la cabeza. Sus pestañas se agitaron y, con visible esfuerzo, abrió los ojos. Estaban borrosos, pero vivos. Don Mateo se acercó de inmediato, con cuidado, como quien se acerca a algo sagrado que acaba de regresar de otro mundo. Se arrodilló junto a la cama, le tomó la mano con ternura y susurró con voz ronca, como si sus propias cuerdas vocales también estuvieran dañadas por el tiempo y las oraciones. «Estás a salvo ahora, pequeña. Se acabó». La muchacha lo miró sin saber dónde estaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no podía llorar. Intentó decir algo, pero solo salió un susurro débil, casi imperceptible. Don Mateo se inclinó, acercando la oreja a su boca, y entonces oyó un solo nombre: Lucía. Ese nombre resonó en la pequeña habitación como un trueno apagado. Don Mateo lo repitió en voz baja: Lucía. Pero no recibió respuesta. La niña volvió a dormirse, agotada por el cansancio y la fiebre, pero ahora parecía diferente. Tenía color en los labios. Había una señal de vida. Se levantó con un nuevo peso en el pecho, como si ese nombre hubiera abierto algo más profundo en él. En el pueblo, las campanas de la capilla empezaron a sonar y algunos madrugadores ya barrían las puertas o ponían agua a hervir. Pero esa mañana algo inusual se cernía sobre el pueblo. Rumores susurrantes corrían por los callejones y las aceras de tierra. Se decía que don Ramiro, el hombre más poderoso de la región, había pasado toda la noche tocando puertas. Su rostro, siempre tan rígido, estaba lleno de desesperación. Gritaba por su hija, ofrecía recompensas, lloraba, algo que nadie jamás hubiera imaginado ver. Dijeron que la niña había desaparecido a orillas del río y que el caballo que montaba había regresado solo, todavía mojado. Algunos hablaron de secuestro, otros de castigo divino y otros de tragedia, pero nadie había visto nada, nadie sabía nada. Hasta ese momento, don Mateo no tenía ni idea de quién era don Ramiro ni de que Lucía era su hija. Para él, solo era una niña indefensa, abandonada por las aguas y salvada por la gracia de Dios. Sin embargo, algo flotaba en el aire, una incomodidad, una intuición. Volvió a mirar a la niña que dormía en su cama y sintió que el nombre que murmuraba tenía un peso que pronto se revelaría, pero en el fondo poco le importaba quién era. Para él, ella era una vida. Y salvar una vida era razón suficiente. Con pasos lentos salió al patio, cogió un cubo de agua del pozo y volvió a entrar. Mientras calentaba el agua, susurró de nuevo: Lucía. ¿Qué historia trae ese nombre, Dios mío? En aquella pobre casa, hecha de tablas desiguales, una verdad estaba a punto de surgir con más fuerza que cualquier rumor. Porque lo que don Mateo aún no sabía era que, al salvar a aquella niña, había tocado una parte muy alta del pueblo, una parte intocable, y esta improbable conexión entre un viejo pescador y la hija del hombre más influyente de la región sería el detonante de un cambio de rumbo que nadie podría haber previsto. El repiqueteo de las herraduras, rompiendo la tranquilidad del pueblo, anunció lo que estaba por venir mucho antes de que se pronunciara una palabra. Las puertas se abrieron con un sobresalto. Los vecinos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y las miradas curiosas comenzaron a congregarse tras las cortinas. Era inusual ver jinetes descendiendo por la calle principal con tanta prisa, y aún más inusual ver hombres armados guiando los caballos. En el centro de la procesión, montado en un animal moreno y robusto, estaba don Ramiro, el hombre más influyente de la región, dueño de barcos, granjas, tierras y respeto comprado a un alto precio.
pero en ese momento carecía de la expresión de poder. Sus ojos estaban preocupados, su rostro tenso, sus labios secos por la angustia. El caballo se detuvo bruscamente frente a la cabaña de don Mateo. Era una casa sencilla, con paredes de madera desgastada, techo torcido y una cerca improvisada de alambre y ramas secas. Una dirección que casi nadie notó, pero que ahora se estaba convirtiendo en el centro de atención. Don Ramiro desmontó con dificultad. Sus delgadas botas de cuero se hundían en el barro, y no le importó. Se acercó a la puerta, donde don Mateo ya lo esperaba, con la niña en brazos, envuelta en una manta desteñida. Los dos hombres se miraron fijamente por un instante. Eran mundos opuestos que se encontraban allí, en silencio. La mirada de don Ramiro descendió lentamente al rostro de su hija, aún dormida, pero con claras señales de estar viva. Dio un paso vacilante hacia adelante, como si caminara por terreno desconocido, y cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, nadie se atrevió a decir nada. Lucía, susurró, arrodillándose ante el viejo pescador, sin pensar, sin orgullo. Mi hija, gracias, gracias. Su voz se quebró. Las lágrimas fluyeron libremente sin disimulo. Tras él, los hombres armados bajaron la mirada, desconcertados. Nunca habían visto a don Ramiro así. Ni siquiera sus sirvientes más antiguos habían presenciado tal desolación. Y allí, ante una choza de barro, el hombre más temido del pueblo lloraba como un niño. Don Mateo sujetó a la niña con firmeza, pero con delicadeza. Se pondrá bien, ya no tiene fiebre. Solo necesita descansar, sigue débil. No había orgullo en su voz, ni reproche, solo la serenidad de quien había hecho lo que debía hacer. Don Ramiro intentó levantarse, pero cayó de rodillas. Di lo que quieras, te lo pagaré, te lo pagaré. Todo el pueblo sabrá lo que hiciste por mí. Don Mateo respiró hondo. Miró al cielo un instante y luego volvió la mirada al hombre que tenía delante. No lo hice por dinero, lo hice porque era lo correcto, y porque creo que cuando Dios pone a alguien en nuestro camino es porque espera que no cerremos los ojos. Las palabras, sencillas y firmes, impactaron a don Ramiro como ninguna orden podría jamás. El silencio llenó la escena. Ningún caballo se movió. No se oyó ninguna respiración, salvo la de los dos hombres y la muchacha. El tiempo parecía haberse detenido una vez más. De repente, una mujer salió corriendo del grupo. Era doña Estela, la esposa de don Ramiro. Llevaba el cabello suelto y los ojos enrojecidos por el llanto. Al ver a su hija en brazos del pescador, dejó escapar un grito ahogado de alivio y corrió hacia ella. Lucía, mi niña, mi amor. La abrazó y la besó en la frente, mientras lágrimas de gratitud empapaban la manta sucia. Don Mateo simplemente retrocedió con respeto y observó a la familia reunirse como si presenciara un milagro silencioso. Todo el pueblo empezó a reunirse poco a poco, sin hacer ruido, pero observando. Quienes antes ni siquiera recordaban el nombre de don Mateo ahora veían algo inexplicable, porque en aquel pedazo de tierra apisonada no era el dinero lo que más hablaba, ni el apellido, era el gesto de alguien invisible que salvó una vida sin esperar nada a cambio. Y desde ese momento, el nombre del viejo pescador ya no sería solo un susurro entre las redes del río, sería recordado, respetado, por algo que ningún dinero podría comprar. Aún no se había asentado el polvo del suelo, pisoteado por la comitiva de don Ramiro, cuando las primeras voces comenzaron a resonar por el pueblo. Voces atónitas, voces apresuradas, voces que no sabían exactamente qué decir, pero presentían que algo mucho más grande había sucedido. Un hombre como don Ramiro, arrodillado sobre la tierra mojada, ante un viejo pescador sin posesiones, sin títulos, solo con coraje y fe, eso no era común. Para muchos, rozaba lo sagrado.
todavía de pie frente a su puerta, con la camisa húmeda pegada al pecho y los dedos aún marcados por la fuerza con la que había sujetado a la niña, don Mateo sostuvo la mirada emocionada de don Ramiro. El campesino insistió, entre lágrimas secas: «Quiero darte algo, lo que sea, un barco nuevo, una casa, tierras para ti. Di lo que quieras». Los soldados y sirvientes que los acompañaban esperaban la respuesta, seguros de que este humilde hombre no se resistiría a semejante oferta. Pero don Mateo, con la serenidad de quien conoce el verdadero valor de las cosas, respondió con voz tranquila, casi como si rezara: «Solo quiero que viva y que Dios reciba mi gratitud. Ya he recibido más de lo que merezco». Por un instante nadie supo qué decir. El silencio pesaba. Don Ramiro bajó la mirada, se tragó la emoción y asintió lentamente, como quien escucha una verdad incuestionable. Ese mismo día, los rumores inundaron las esquinas. En el mercado, los vendedores hablaban del viejo pescador con los ojos como platos. Las lavanderas, que antes apenas saludaban a don Mateo cuando pasaba con su cubo vacío, ahora murmuraban oraciones por él. Las más jóvenes, que antes se reían del anciano de pasos lentos y ropa raída, comenzaron a imitarlo, echando las redes con más cuidado, mirando el río con más respeto. Su nombre, antes olvidado entre tantos, ahora se mencionaba con admiración. Fue don Mateo quien salvó a la hija del granjero y no quería nada a cambio. Nada. En la panadería de la esquina, un hombre comentó: «Hombres así son raros. No solo salvó a la niña, salvó lo que habíamos perdido la esperanza de salvar». Y otra mujer añadió: quienes actúan así, Dios ya los había elegido de antemano. Eso es fe, eso es honor». Don Mateo, por su parte, continuó con su rutina. Regresó al río al día siguiente. Tomó sus redes, como siempre. Se sentó en la orilla, como lo había hecho durante años, y echó el anzuelo sin prisa. No cambió su forma de caminar ni su forma de hablar. Siguió saludando a todos con un discreto gesto de la cabeza. Pero ahora las miradas volvían con un brillo diferente. Incluso los hombres más duros, que nunca se inclinaban ante nadie, ahora lo trataban con reverencia. Uno de los vecinos, Pablo, que rara vez intercambiaba más que un «buenos días», se acercó en silencio, se quitó el sombrero y dijo: «Si yo estuviera en tu lugar, lo habría aceptado todo. Barco, casa, tierra, eres un hombre de otra época, Mateo, de otro corazón». El viejo pescador simplemente sonrió levemente, como si llevara una paz que no necesita explicación. «La única recompensa que me interesa es saber que despertó, que sonrió, que vivirá». Esa tarde, el cielo parecía más abierto, el aire más ligero, y mientras los lugareños hablaban, murmuraban, alababan, admiraban, don Mateo sabía que lo que había ganado ese día no cabía en baúles ni se contaba en monedas. Era la clase de recompensa que se recibe en el silencio del alma cuando uno hace algo genuino, cuando uno escucha la llamada de Dios en un momento en que nadie ve. La mañana en que don Mateo se preparaba para otro día de pesca cualquiera, aún con su red gastada, colgando del hombro y los pies descalzos, mojando la arcilla húmeda a la entrada de su casa, ocurrió algo inusual. Una gran carreta, tirada por 2 caballos bien cuidados, entró lentamente en el pueblo, atrayendo miradas curiosas de todos lados. Los susurros comenzaron incluso antes de que se detuviera frente a la vieja cabaña del pescador. Y cuando don Mateo reconoció la figura que saltaba de la carreta, entrecerró los ojos con sorpresa. Era don Ramiro, otra vez, pero esta vez no venía acompañado de soldados ni de urgencia. Venía con otra clase de presencia, la presencia del reconocimiento. Sin decir palabra de inmediato, don Ramiro bajó con calma y abrió la parte trasera de la carreta.
Dentro había redes nuevas, cuerdas resistentes, cajones de madera tratada y, en un remolque, relucía una barca de madera clara recién construida. «Esto es suyo, don Mateo», dijo el granjero, mirándolo a los ojos con genuino respeto. «No es un pago, es gratitud, y también es un nuevo comienzo, para usted y para los que vengan después». Don Mateo guardó silencio unos segundos. Caminó lentamente hacia el bote, recorrió la madera con la mano, sintiendo las suaves fibras bajo sus dedos callosos. «Es un bote precioso», murmuró, y tras una larga pausa añadió: «Quizás no sea solo mío». Don Ramiro sonrió discretamente. Eso es lo que imaginaba. En los días siguientes, el pueblo experimentó una transformación sutil pero poderosa. Por primera vez en años, don Mateo regresó del río con suficiente pescado para llenar 2 canastas. Y no se lo quedó todo. Apartó la mitad para venderla en el mercado y dio el resto a vecinos necesitados. Empezó a dejar pequeños paquetes de pescado en la puerta de doña Clara, quien criaba sola a sus nietos. Envió algunos al orfanato del pueblo vecino, y aún así la red seguía llena. 2 jóvenes, Javier y Tomás, hijos de familias pobres y sin rumbo, comenzaron a acompañarlo por las mañanas. Se sentaban en la orilla del bote, con los ojos brillantes de curiosidad. Don Mateo les enseñó todo con paciencia, desde cómo lanzar la red contra el viento hasta cómo interpretar el movimiento del agua. Pero les enseñó más que técnicas, les enseñó valores. Pescar es como vivir. Se necesita paciencia, silencio y respeto. Y cuando Dios envía un pez, se le da gracias, aunque sea solo uno. Javier, el más joven, preguntó una vez: «¿Por qué hace esto, don Mateo? ¿Por qué nos enseña gratis?». El anciano simplemente respondió: «Porque alguien me vio un día cuando creía ser invisible, y ahora te veo a ti». Lucía, la niña que una vez casi fue arrastrada por el río, empezó a visitar a don Mateo todos los días, como una nieta que encuentra un ancla en su abuelo. Le llevaba pan fresco hecho por su madre, libros escolares y siempre una amplia sonrisa. «Hoy te predio un cuento, Mateo», le decía, sentada a su lado en el banco torcido de madera del porche. Él escuchaba atentamente, sonreía con el rabillo del ojo y decía: «Eres el milagro que ha regresado, y cada día que vienes aquí es como una plegaria contestada». Con el tiempo, don Mateo reforzó el techo de la casa, arregló la cerca y plantó algunas hierbas en el jardín. No por vanidad, sino porque sentía que ahora tenía un propósito. La casa, que antes solo había sido un refugio, se había convertido en un punto de encuentro, un lugar de aprendizaje, de compartir. Los días eran largos, pero plenos, y las noches silenciosas, pero llenas de gratitud. Había algo diferente en el aire, como si el cielo finalmente hubiera contemplado ese pedazo de tierra olvidado y decidiera iluminar a quienes siempre habían caminado en silencio. Pero el mayor regalo estaba por llegar, y nadie, ni siquiera don Mateo, podía prever lo que Dios aún tenía reservado. Don Mateo caminaba por las calles del pueblo como siempre, con paso lento y firme, con los hombros aún encorvados por la edad, pero ahora con lo que parecía ser una luz diferente en la mirada. No era un hombre nuevo, ni más rico, ni más fuerte, pero algo en su interior había cambiado, y este cambio se evidenciaba en su mirada, directa a los ojos, con presencia. Sus manos, aún callosas y resecas por el río, ahora gesticulaban con más intención al saludar a sus vecinos, y lo que antes había sido solo un tímido asentimiento se convirtió en palabras, conversación, un abrazo. Un día, mientras compraba velas en la tiendita del señor Emiliano, una mujer se le acercó con mirada vacilante. Era Carmen, madre de 3 hijos,
conocida por vivir tranquilamente después de que su esposo la abandonara. «Don Mateo, ¿tiene un minuto?». Se giró con suavidad. «Tengo todos los minutos que Dios me da». Carmen bajó la mirada y con voz entrecortada preguntó: «¿Cómo sabe que Dios todavía nos ve? ¿Que todavía nos escucha?». Don Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en una banca cerca de la puerta y señaló el espacio contiguo, invitándola a sentarse también. Y allí, en medio del pueblo, entre el ir y venir de los vecinos, comenzó a hablar con la sencillez de quien ha vivido más de lo que ha leído. «Cuando la saqué del río, esa niña parecía muerta. No sabía quién era ni de dónde venía, pero aún así, algo dentro de mí me decía: agárrate fuerte, haz tu parte, porque incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo, y escribe derecho, incluso en nuestros renglones torcidos». Carmen lloró en silencio, como si esas palabras desataran un nudo que la había asfixiado durante años. Don Mateo le tomó la mano y continuó: «Yo no fui quien salvó a nadie. Simplemente estaba en el lugar correcto, con un corazón dispuesto. Y Dios, Él hace el resto». Desde ese día, muchos comenzaron a buscarlo. Algunos acudían discretamente, pidiendo consejos sobre cómo afrontar el dolor del duelo o cómo encontrar la fuerza para seguir adelante cuando la vida parecía no tener sentido. Otros, simplemente para escucharlo relatar aquel día junto al río, como si escuchar su voz fuera una especie de cura. Y él no se acobardaba. Recibía a todos con humildad, ofrecía café caliente y escuchaba atentamente. Siempre repetía lo mismo: «Solo soy un pescador, pero si Dios me usó una vez, quizás pueda usarme de nuevo, y puede usarte a ti también». El vecindario empezó a referirse a él de otra manera. Ya no era el viejo de las hamacas ni el hombre de la choza al final del camino, sino el hombre que escuchó la voz de Dios en el río. Incluso los niños que antes huían de él, ahora lo rodeaban, pidiéndole historias. «Cuéntanos otra vez cómo te tiraste al agua, Mateo», gritó el pequeño Enrique. Sonrió, le acarició el pelo y dijo: «Algún día tú también saltarás. Quizás no al río, pero sí a algún lugar donde alguien necesite ser salvado. Y cuando llegue ese día, que tengas valor en tu corazón». Él mismo, en sus paseos matutinos hacia el río, sintió algo que nunca antes había sentido: pertenencia, como si por fin su lugar en el mundo se hubiera definido. A cada paso, recordaba las noches en que se sentía inútil, invisible, solo entre las redes vacías y las paredes desnudas. Ahora cada día parecía una nueva vocación. Ya no solo pescaba peces, pescaba almas, conmovía corazones, porque lo que Dios cambia no son solo las circunstancias, son las estructuras internas, la forma en que uno se ve a sí mismo, cómo se mueve, cómo ama. Don Mateo era el mismo hombre por fuera, pero por dentro se había convertido en un espejo que reflejaba la fe, la esperanza y la certeza de que nadie es demasiado pequeño para ser instrumento de algo más grande. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, cuando don Mateo decidió hurgar en una vieja caja de madera guardada debajo de su cama. Era una de esas cajas que la gente no abre por miedo a lo que pueda sentir. Llevaba años allí, olvidada entre el polvo y las tablas del tiempo, protegiendo recuerdos que ya no se sentía con fuerzas para tocar. Pero esa tarde, algo en su interior lo impulsaba a seguir. Quizás era la suave brisa que entraba por la ventana. Quizás era la voz de la joven Lucía que antes le había preguntado: ¿alguna vez has amado a alguien más que al río mismo? Rió en ese momento, pero la pregunta seguía en su mente. Con cuidado, abrió la tapa de la caja.
Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la tenue luz del interior, pero pronto encontró lo que no buscaba. Una fotografía amarillenta, doblada por las esquinas, con un aroma a nostalgia. Era él, años más joven, junto a una mujer de sonrisa tierna y manos firmes. Estaban sentados junto al río, el mismo río que tantos años después le devolvería el sentido de la vida. En la foto, él la abrazaba con contenida ternura y ella lo miraba con silenciosa fe, como si supiera más de lo que decía. Al bajar la vista, vio algo pegado tras el marco. Una pequeña nota, escrita con la sencilla caligrafía que tan bien conocía. Las letras torcidas, dibujadas con lápiz descolorido, decían: «Confía, incluso cuando nadie te ve». Don Mateo aferró el papel con manos temblorosas. Una oleada inesperada le subió a la garganta, oprimiendo tanto el pecho que tuvo que sentarse. La nota no decía mucho, pero lo decía todo. Durante años se acostumbró al silencio de la ausencia. La muerte de su esposa se había llevado más que una compañera. Se había llevado la calidez de sus conversaciones al final del día, el compartir pequeñas victorias, la mirada de quien comprende sin palabras. Y con el tiempo, don Mateo dejó de esperar milagros. No por rabia, sino por cansancio. Siguió rezando, sí, pero con un vacío en el corazón, como si la fe aún existiera, pero residiera en otra parte. Ahora, al leer esas palabras que ella le había dejado, tan sencillas, tan precisas, comprendió algo que nunca había podido ver. El rescate de la niña no había sido un accidente. Había sido una respuesta que tardó años en llegar. Pero llegó. «Sigues conmigo, ¿verdad?», murmuró al papel, con la voz entrecortada por la emoción. «Pensé que te había perdido, pero quizá nunca te fuiste del todo». Se levantó lentamente, como si se recuperara de una inmersión profunda. Caminó hacia la puerta, sosteniendo la foto contra su pecho. Afuera, el río seguía fluyendo con la misma fuerza de siempre. Pero en ese momento, don Mateo lo vio de otra manera. No era solo el río donde echó sus redes, era el río donde había amado, perdido y ahora renacido. En el balcón, Lucía lo esperaba, sentada en un pequeño banco, con un pan caliente en las manos y su habitual risa desenfadada. «Estás más callado que de costumbre hoy, Mateo. ¿Pasó algo?». La miró con una mezcla de ternura y reverencia. Se sentó a su lado y le entregó la foto. Éramos nosotros, cuando el mundo aún era pequeño, y ya entonces ella lo sabía todo. La muchacha examinó la imagen con respeto y luego dijo: «Era hermosa. Tiene la misma mirada que tú cuando me ves». Don Mateo sonrió, cerrando los ojos un instante, como si pudiera oír la voz de su esposa en el viento. «Quizás sea porque tú también me trajiste de vuelta». La brisa matutina aún traía la frescura del rocío cuando don Mateo bajó a la orilla con las redes al hombro. La barca nueva se mecía suavemente al ritmo del agua, como llamándolo. El viejo pescador se detuvo un momento, respiró hondo y miró al cielo. Apenas había comenzado el día y ya oía los pasos apresurados de Javier acercándose por el sendero de tierra. El niño venía todos los días, incluso antes del amanecer. Venía con los ojos llenos de anhelo y las manos aún inseguras. Pero don Mateo ya no veía solo a un niño curioso. Veía un reflejo de lo que él mismo había sido décadas atrás, lleno de preguntas, silencioso y sediento de algo que aún no podía nombrar. «Buenos días, don Mateo», gritó Javier sin aliento, con un trozo de pan en la mano y la cara manchada de tierra. «¿Me esperas hoy?». El anciano sonrió sin apartar la vista. «Has llegado, Javier. Ahora solo te queda escuchar el río». Subieron juntos a la barca, y los primeros rayos de sol ya bañaban la superficie del agua con una luz dorada.
Las redes estaban cuidadosamente dobladas, pero antes de echarlas, don Mateo hizo el gesto que repetía todos los días. Se arrodilló un segundo, con la mano en el pecho, y murmuró una breve oración. Javier observaba en silencio, y en ese silencio ya empezaba a aprender. Poco a poco, las redes volvieron a cargar con más peso, no solo con pescado, sino con pedidos. Las mujeres del pueblo empezaron a llamar a su puerta, pidiendo más pescado para los mercados. Los restaurantes del pueblo vecino enviaban mensajes a través de los vecinos, solicitando entregas. El nombre de don Mateo, antes solo susurrado entre los ancianos, ahora se extendía con admiración, pero él, en esencia, seguía siendo el mismo. Siguió madrugando, rezando, compartiendo lo que cosechaba y enseñando lo que no se puede aprender en los libros. Javier prestaba atención a todo, y un día, mientras secaban las redes al sol, preguntó: «Don Mateo, ¿cómo aprendió todo esto? No me refiero solo a la pesca, me refiero a esta calma, a esta fe». El anciano guardó silencio un momento y luego respondió: «No se aprende con prisas, ni acertando. Se aprende viviendo, equivocándose, perdiendo y escuchando lo que Dios dice con detalle. Porque Dios no grita, susurra, y quien corre demasiado rápido no oye». Esas palabras quedaron grabadas en el alma del niño como un tatuaje, y cada mañana, al echar la red juntos, lo que antes era solo trabajo se convertía en un ritual. Don Mateo le enseñó a sujetar la cuerda, pero también a esperar, a observar el movimiento del agua, pero también a escuchar el silencio, a recoger los peces sin hacerles daño y a dar gracias a Dios incluso cuando la red salía casi vacía. La transformación fue lenta, pero visible. El asentamiento empezó a mirar a Javier con más respeto. «Estás aprendiendo del mejor», decían algunos. «Ese chico llegará lejos si se queda con don Mateo», comentaban otros. Y él mismo empezó a caminar de otra manera. Sus hombros eran más firmes, su mirada más atenta, pero sobre todo una nueva comprensión del valor. Porque el viejo pescador no solo le estaba enseñando un oficio, le estaba enseñando una forma de vida. Las redes ahora capturaban más que solo peces, capturaban confianza, capturaban dignidad, pescaban caminos que antes parecían cerrados. Don Mateo lo vio con un corazón agradecido, pero también con la certeza de que nada de esto era casualidad. Eran marcas de Dios, que nunca llega con fanfarria, sino que deja señales en los detalles, en una mirada, en una palabra, en una red que regresa llena sin explicación. Porque a veces la misión de alguien solo comienza cuando cree que ya no tiene nada que ofrecer. Y así fue como, sin saberlo, don Mateo empezó a lanzar mucho más que redes. Lanzó esperanza, y todo el pueblo, poco a poco, también empezó a caer en la trampa. Aquella mañana despejada, el sol aún asomaba perezosamente cuando don Mateo oyó que llamaban suavemente a su puerta. Al abrirla, encontró a la pequeña Lucía sonriendo con las manos entrelazadas a la espalda, como si guardara un secreto. A su lado estaba Rosalía, la maestra de la escuela local, con una mirada respetuosa y un tono de voz acogedor. «Don Mateo, Lucía nos contó todo lo que ha hecho, y a los niños de la escuela... Bueno, les encantaría saber de usted. De verdad, saber de usted. ¿Le gustaría visitarnos?» Dudó. Se rascó la cabeza, bajó la mirada al suelo y jugueteó con su viejo sombrero entre los dedos. ¿Yo? ¿Qué les iba a decir? Solo soy un hombre que echa redes en el río. Lucía se acercó y le tomó la mano con firmeza. «Pero me salvaste, y hay cosas que dices que nunca olvido». Tragó saliva con dificultad. La miró como si viera la luz entrar por una grieta donde antes solo había sombra. «Está bien, niña. Si es importante para ti, me voy».
Esa tarde caminó hacia la pequeña escuela del pueblo. El edificio era sencillo, con las ventanas abiertas y olor a papel, tiza y tierra húmeda. Los niños estaban en círculo, sentados en el suelo de cemento, y al verlo entrar, lo miraron con curiosidad y admiración. Don Mateo se quitó el sombrero, lo apretó contra el pecho y caminó hacia el centro del círculo. Sus pasos eran lentos y su corazón latía con fuerza. No era miedo, era humildad, porque para él hablar no era natural. Siempre había escuchado más de lo que hablaba. El maestro lo presentó brevemente. Este es don Mateo, un hombre que vive a orillas del río, pero que nos enseñó a todo lo que significa caminar con valentía. Se hizo el silencio, miró a su alrededor, respiró hondo y comenzó en voz baja pero firme. No soy un héroe, ni siquiera sé cómo contar lo que pasó, pero aprendí que a veces Dios nos lanza un grito y necesitamos escucharlo. Escuché ese grito y me tiré al río, no porque sea fuerte, sino porque no podía quedarme quieto. La mirada atenta de los niños lo animó a continuar. La corriente era fuerte y ya no soy joven. Pero cuando sabes que una vida pende de un hilo, te vas, no piensas, simplemente te vas. Hizo una pausa, miró a Lucía en la primera fila y luego continuó con más dulzura. Cuando la traje a casa, se durmió y yo me quedé despierto, rezando, pidiendo que viviera. Ni siquiera sabía quién era, pero sabía que era importante. Y cuando despertó, entendí que a veces lo que hacemos por una persona lo cambia todo. Los niños lo escuchaban en profundo silencio, sin susurros, sin risas, solo ojos abiertos, corazones encendidos. El río me enseñó a pescar, pero fue Dios quien me enseñó a escuchar. A veces habla en las pequeñas cosas, en la fiebre de un niño, en una nota olvidada, en el gesto de alguien que nos visita con pan y una sonrisa. Los adultos al fondo del salón intercambiaron miradas llorosas. Muchos conocían a don Mateo desde hacía décadas, pero allí vieron algo nuevo. No al pescador que pasaba silenciosamente con sus redes a cuestas, sino a un hombre que llevaba dentro de sí todo un mundo de sabiduría sencilla, extraída del exterior, lo que otros llaman éxito. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio, luego aplausos, un aplauso genuino que salió de lo más profundo de sus corazones, como un agradecimiento colectivo. Lucía corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. Sabía que les encantaría escucharte. Sonrió con la mirada baja y la voz baja. Quizás lo que hacemos en silencio también tenga sonido. El sonido de los martillos comenzó temprano esa mañana, incluso antes de que el sol calentara el viejo techo de la casa de don Mateo. Despertó con el ruido de voces, pasos y risas afuera. Por un momento creyó haberlo soñado, pero al abrir la puerta, lo que vio lo dejó sin palabras, inmóvil, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Allí, ante sus ojos, había más de 20 personas, hombres con herramientas, mujeres con cubos y trapos, jóvenes cargando tablones, niños pintando cercas con brochas más grandes que sus manos. Nadie había sido llamado, nadie había cobrado. Estaban allí porque querían estar, estaban allí por él. «Buenos días, don Mateo», gritó Pablo, el carpintero del pueblo, con una amplia sonrisa. Hoy su casa empieza a sonreír. Al otro lado, Marta, la pastelera, limpiaba la ventana con tanto entusiasmo como si fuera suya. «Les traje pan dulce para que coman mientras trabajamos», dijo, y entró con la cesta. Él seguía en pantuflas, con la camisa arrugada y el rostro perplejo. «Pero yo no pedí esto, nunca pedí nada», balbuceó, casi sin voz. «Precisamente por eso estamos aquí»,
respondió uno de los jóvenes, extendiendo una escalera para subir al tejado. Nos enseñaron a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. La vieja veranda, que crujía con el paso del tiempo, fue la primera en ser desmantelada. Los tablones podridos dieron paso a madera nueva y tratada. El techo, remendado durante tantos años con trozos de zinc, ahora lucía tejas robustas, alineadas como las notas de una canción. La pared, antes pálida y agrietada, empezó a cobrar color con las primeras pinceladas de pintura beige, mientras los niños insistían en pintar las partes inferiores, aunque mancharan más de lo que cubrían. Don Mateo se sentó en una silla improvisada junto a un árbol. Lo observaba todo con lágrimas en los ojos y manos temblorosas en el regazo. Nunca imaginé, jamás, que mi casa algún día tendría color, se dijo, como si aún no pudiera creerlo. Lucía llegó corriendo con un ramo de flores silvestres que había recogido por el camino. «Para poner en la ventana nueva», dijo, y lo abrazó con fuerza. Él apretó a la niña contra su pecho y cerró los ojos, sintiendo la calidez que solo un verdadero hogar puede tener. Las horas pasaron rápido, cada martillazo, cada cubo de pintura, cada simple gesto era como un trozo de sanación cosido en las paredes de la vieja casa. Por la tarde llegaron 2 hombres más del pueblo vecino. Habían oído hablar de don Mateo por sus familiares y querían ayudar. Uno era albañil, el otro electricista. Ni siquiera esperaron una invitación. Empezaron a trabajar. Un señor de fuera del pueblo trajo una puerta nueva, tallada a mano. Dijo que le conmovió lo que escuchó en el mercado del pueblo. Una joven dejó bolsas de comestibles en el porche sin decir palabra. Simplemente sonrió y se fue. Al terminar la reforma, el cielo ya estaba teñido de naranja y rosa. Todo el pueblo estaba allí, en silencio, contemplando aquella casita que ahora parecía más bien un cuadro viviente. Don Mateo, de pie en el nuevo porche, sostenía un pañuelo entre los dedos. Su rostro, marcado por el tiempo, estaba bañado en lágrimas. Pensé que mi historia había terminado, pero tú escribiste una nueva página. Alguien al fondo de la multitud murmuró: «No fue solo la casa la que se coloreó, nosotros también». Y eso silenció a todos. Porque era cierto, don Mateo le había dado al pueblo algo que nadie más podía ofrecer. Un ejemplo, un gesto puro, una fe silenciosa que sin pedirlo despertó lo mejor de cada uno. El milagro más hermoso no fue el que recibió, fue el que despertó en los demás. Y a veces, así es como Dios trabaja, con manos invisibles, a través de corazones dispuestos. Las mañanas seguían tranquilas en el pueblo, pero algo había cambiado. Ahora todos sabían dónde encontrar a don Mateo. No dejaba mensajes, ni advertencias, ni llamaba a ninguna puerta. Pero bastaba con mirar a la orilla derecha del río, en ese tramo donde el agua se curvaba suavemente entre piedras desgastadas y árboles centenarios, para verlo allí, sentado en la misma roca de siempre, con las piernas cruzadas, el sombrero apoyado a su lado y las manos entrelazadas en el regazo. Ya no necesitaba pescar. Tenía comida en la mesa, vecinos que le traían lo que necesitaba e incluso un joven aprendiz que se había aficionado al oficio. Pero don Mateo seguía yendo al río. No por necesidad, sino por sentido de pertenencia. Allí cerraba los ojos durante largos minutos. Respiraba lentamente, tocaba el agua con los dedos y susurraba palabras que solo el viento podía oír. Gracias, Dios, por otro día, por todo lo que no pedí, pero recibí. Su corazón, antes marcado por tantos silencios ásperos, ahora latía con suavidad. El peso de la soledad, que lo había acompañado durante años, parecía disolverse en la corriente.
E incluso cuando no pescó nada, regresó a casa con algo precioso: paz. A veces, los jóvenes del pueblo acudían a él en busca de consejo. Se sentaban a su lado sin prisa. Algunos hablaban de cosas sencillas: discusiones en casa, dificultades en el trabajo, incertidumbres sobre el futuro. Otros simplemente guardaban silencio. Y don Mateo, con su trato amable, sabía escuchar como pocos. Cuando sentía que era el momento de decir algo, lo hacía. ¿Sabes lo que me enseñó el río?, le preguntó una vez a un joven angustiado. Que quien intenta cruzar sin respetar la corriente, se pierde. Pero quien aprende a caminar con ella, aunque sea despacio, llega lejos. Otras veces, simplemente observaba. Veía a los barqueros, a los niños tirando piedras al agua, a los pescadores novatos echando las redes con torpeza, y sonreía, porque sabía que la vida continuaba y que de alguna manera él formaba parte de ella. Pero había un momento del día que esperaba con especial ternura, cuando Lucía corría hacia él. Caminaba por el sendero de tierra con el pelo suelto, siempre cargando algo: un libro, un pan envuelto, un dibujo que había hecho en la escuela. Se sentaba a su lado, con los pies colgando en la orilla del río. ¿Sabes lo que aprendí hoy?, decía, y comenzaba a contarle sobre ciencia, sobre historias antiguas, sobre todo lo que la fascinaba. Don Mateo escuchaba como si fuera la primera vez, siempre atento, siempre presente. Una tarde, después de una de esas conversaciones, se apoyó en su hombro y guardó silencio unos instantes. Luego murmuró en voz baja: «Me salvaste 2 veces, ¿sabes? Del río y de la soledad». Él giró el rostro lentamente, la miró y respondió con los ojos húmedos: «Y me trajiste de vuelta, de un lugar donde creía no haber retorno». Ella sonrió. No era una sonrisa cualquiera, era una sonrisa del alma, de pertenencia, de un vínculo indescriptible. En los días siguientes, incluso cuando llovía, Lucía aparecía. A veces solo para sentarse en silencio a su lado, otras para leerle en voz alta o preguntarle sobre su juventud. Quería saberlo todo. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cuál fue el primer pez que pescó? Don Mateo se lo contaba, siempre sonriendo entre recuerdos, y en sus ojos vio algo que no había visto en muchos años: esperanza. Sabía que el tiempo era generoso, pero también finito. Aún así, no tenía miedo, porque ahora su legado no estaba hecho de objetos ni de riquezas. Estaba hecho de semillas plantadas en corazones, de silencios abrazados, de presencias construidas sin prisa. Y cuando la gratitud se convierte en compañía, ninguna vejez es solitaria, porque Dios no solo nos da respuestas, nos da personas, y eso lo cambia todo. El tiempo pasó, como a todos, las estaciones cambiaron, las aguas del río seguían fluyendo, trayendo hojas, trayendo peces, reflejando el cielo, pero dentro de don Mateo algo se había transformado definitivamente. Él, que durante tantos años se había creído uno más entre los olvidados, ahora comprendía, con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para ver con los ojos de la fe, que no era solo un pescador. Fue elegido, no por mérito, ni por fuerza, ni por sabiduría, sino por estar disponible en el momento preciso, por haber escuchado una llamada en el silencio, por haberse lanzado al río, incluso sin saber nadar bien, incluso sin saber quién se estaba ahogando. Caminó por la orilla como si reconociera cada piedra como parte de una historia escrita por Dios. Ya no era el mismo hombre que contaba los días por la cantidad de peces en sus redes. Ahora los contaba por las vidas que se cruzaban en su camino, por las conversaciones que sembraban semillas, por los ojos que se conmovían hasta las lágrimas al escuchar su sencilla voz narrando el milagro de un gesto hecho con el corazón abierto.
Era como si el cielo, poco a poco, le hubiera revelado un mapa, y en ese mapa, su pequeño gesto, salvar a una niña de ahogarse, era solo el comienzo de algo mucho mayor. Una noche, sentado en la terraza que el pueblo había restaurado con tanto cariño, don Mateo observaba las estrellas con una taza de té en la mano. Lucía estaba a su lado, con la cabeza apoyada en su brazo. Una ligera brisa susurraba entre los árboles y la paz se extendía como un manto silencioso. «¿Sabes, Mateo? A veces pienso en qué me habría pasado si no hubieras oído ese llanto». La miró con ternura y respondió lentamente. «Y yo a veces pienso en qué me habría pasado si no hubiera escuchado lo que me salía de dentro». Ella levantó la vista. «¿Qué oíste?». Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Oí a Dios decir, ahora, es ahora». La fe de don Mateo nunca lo libró del sufrimiento, no lo libró de la soledad, la pobreza ni las largas noches de silencio, pero su fe lo sostuvo, guió sus pasos y lo mantuvo alerta para no perder el momento oportuno, el momento exacto en que su vida, aparentemente insignificante, se cruzaría con la de alguien más y se convertiría en una respuesta. Quizás fue precisamente el hecho de que nunca esperó nada lo que le hizo recibir tanto. Nunca buscó reconocimiento, aplausos ni favores. Todo lo que hacía, lo hacía con gratitud. E incluso en silencio, sin promocionarse, sus ojos decían lo que las palabras no podían. Dios no olvida a los marginados. Un día llama a cada uno por su nombre. Y en ese llamado todo cambia. Porque cuando Dios llama, no es para enaltecer a alguien, sino para revelar el valor que siempre ha estado ahí, incluso cuando nadie lo veía. Don Mateo, con su ropa sencilla, sus redes desgastadas y su corazón lleno de fe, se convirtió en un símbolo, un recordatorio viviente de que los mayores milagros ocurren en los márgenes, lejos de los focos, lejos del ruido, en el encuentro entre un anciano y un niño, entre un gesto y una oración, entre una zambullida y una transformación. La última vez que habló con un grupo de jóvenes del pueblo, se levantó lentamente con la ayuda de Javier, su aprendiz, y ante todos dijo con voz entrecortada: «Sé la mano que salva, porque quien salva también se salva, y cuando entiendes eso, empiezas a vivir de verdad. Sientes que Dios está observando silenciosamente tu lucha, así que no perdáis la fe. A veces, lo que parece invisible es lo que más se acerca a un milagro. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y deja un me gusta para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Y si quieres escuchar otra historia como esta, donde la fe lo cambia todo, mira el siguiente video. Está aquí, al lado de este.